Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a exponer unas de las cualidades del yoyo y voy a hacer una breve reseña histórica del mismo. La historia del yoyo. Como juguete, el yoyo se originó en China hacia el año 1000 a.C. La versión oriental consistía en 2 discos de marfil con un cordón de seda arrollado alrededor de su eje central. Andando el tiempo, este juguete chino se difundió en Europa, donde fue adornado suntuosamente con joyas y pintado con dibujos geométricos a fin de que su rotación creara efectos hipnóticos. ¿De qué está hecho el yoyo? Está formado por un disco de madera, de plástico o otros materiales, con una ranura profunda en el centro de todo el borde, alrededor de la cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo, se hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas hacia arriba y hacia abajo. A continuación vamos a exponer ya lo de la física, los principios físicos. Dinámica. Las fuerzas que actúan sobre el disco, ¿cuál disco? Este disco, son dos. El peso que actúa en el centro del disco y la tensión de la cuerda que actúa en la periferia. Como podemos ver, esta significa tensión, radio, aceleración y masa por gravedad hacia abajo. Ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento son movimiento de traslación del centro de masa. Significa la fórmula. Masa por gravedad menos tiempo igual masa por aceleración. Movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. La fórmula es tiempo por radio igual momento inercial por aceleración. La última, relación entre las aceleraciones en el movimiento de traslación y en el movimiento de rotación. Movimiento de traslación es igual al movimiento de rotación por el radio. El tiempo que tarda un disco al caer. Por medio de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, calculamos la velocidad y el tiempo que tarda un disco al caer en una altura partiendo del reposo. Como podemos ver, esta h significa altura, que es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La siguiente fórmula de la velocidad, que es igual a la aceleración centrípeta por el tiempo. Y por último, la velocidad, despejando la primera fórmula, da 2 raíz de gravedad por altura sobre 3. La velocidad final nunca es dependiente de la masa y el radio del disco. Ecuaciones de la dinámica. La única fuerza que actúa sobre el disco es la fuerza de rozamiento en el punto P de contacto al plano horizontal. Como ver en esta fórmula, la fuerza de rozamiento es igual a la masa. N es igual a la masa por gravedad. La velocidad del punto P en un instante es cualquiera. Un ejemplo de fórmula. Velocidad de cualquier punto P igual velocidad centrípeta menos velocidad angular por rotación. La dirección de la fuerza de rozamiento es opuesta a la dirección de la velocidad en el punto P, que es cualquier punto. Hay dos posibles casos. Como se pueden observar aquí, uno sería velocidad cero mayor que velocidad angular por rotación. Este sería la fuerza de rozamiento que apunta hacia la izquierda. O el otro caso sería velocidad cero menor que velocidad angular por rotación. Esta sería la fuerza de rotación que apunta hacia la derecha. El principio de la conservación de la energía. Para aplicar el principio de conservación de la energía, podemos comparar la situación inicial. El disco está en reposo con la situación final. Aquí está el dibujo que pone esto. Una altura en la situación final. El centro de masas del disco se mueve con velocidad v y gira alrededor de un eje que pasa por el centro de masas con velocidad angular. La energía potencial del disco ha disminuido en la cantidad de masa por gravedad por altura. La energía cinética del disco ha aumentado en un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de momento inercial por velocidad angular al cuadrado. Aquí en el dibujo está la velocidad angular, la velocidad centrípeta, la altura inicial y la altura final.
El rebote cuando cuando el yoyo llega al final de la cuerda. Cuando el disco alcanza el final de la cuerda tiene un movimiento lineal, masa por velocidad dirigido hacia abajo. El movimiento hacia abajo se detiene y se invierte gracias a la elasticidad de la cuerda, cuyo papel es similar al de una superficie horizontal contra el papel o el disco que choca. El tiempo t que tarda el disco en invertir el sentido de la velocidad de su centro de masas es muy pequeño. La energía cinética de traslación del disco se convierte en energía elástica de la cuerda que se ha alargado impreciablemente. Esta energía es devuelta al disco como energía cinética de traslación asociada con el movimiento vertical hacia arriba de su centro. Cuando la cuerda recupera su longitud normal sin deformar, la energía cinética de rotación no cambia, ya que la velocidad angular de rotación no cambia de sentido. El balance energético. La energía inicial de cualquier disco es energía inicial igual un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de momento inercial por velocidad angular al cuadrado. La energía final del disco es EF igual un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de momento inercial por velocidad angular al cuadrado igual un medio de masa por velocidad centrípeta al cuadrado más un medio por un medio de masa rotacional al cuadrado por velocidad centrípeta al cuadrado sobre rotación al cuadrado igual 3/4 de masa por velocidad al cuadrado. Calculamos la diferencia entre la energía final y la inicial e introducimos en la segunda expresión el valor hallado en la velocidad en el instante de t en el que el disco rueda sin deslizar. Sería la fórmula: energía final menos energía inicial igual menos un sexto de masa por velocidad 0 menos velocidad angular rotacional al cuadrado. Uno de los más importantes principios es momento de inercia de un disco. Vamos a calcular el momento de inercia de un disco de masa y de radio respecto de su eje perpendicular al plano del disco y que pasa por su centro. Tomamos un elemento de masa que dista X del eje de rotación. El elemento es un anillo de radio X, Y, de anchura de X. Si recortamos el anillo y lo extendemos, se convierte en un rectángulo de longitud de PX y anchura de X cuya masa es expresada en la siguiente fórmula: distancia por masa igual masa sobre pi rotacional al cuadrado por 2pi x diámetro x igual 2 masas sobre rotación al cuadrado x por dx. El momento de inercia del disco es momento inercial, que es IC, igual desde el centro hasta el punto R por dos veces la masa sobre rotación al cuadrado por x al cubo por dx igual un medio de masa rotacional al cuadrado. Aquí en el dibujo expresan todo lo que yo dije de una forma más sencilla. Esta es la rotación que da como el yoyo. Esta es la distancia o el diámetro. Esta es el punto X, que puede ser el radio. Este es el 2pi X, o sea, como en un plano horizontal expresado, el punto de trayectoria. Siguientemente vamos a hacer el experimento ya científico. Entonces, como se puede observar en el GIF animado, aquí se ejerce un punto de tensión, que es el del dedo anudado a la cuerda. Como vemos, entre más fuerte sea el movimiento de la mano, me explico, entre más rápido sea, mayor es la elasticidad. Cuando llega al punto que, bueno, en este dibujo no se queda quieto, pero cuando se queda quieto el yoyo abajo, cuando se duerme, está en un momento inercial, que ya expliqué por qué pasa. Estos datos son, bueno, yo hice mi experimento dependiendo de mi altura, desde mi mano hasta el suelo. Aquí están los diferentes procedimientos que hice para hallar todo lo otro. Entonces, yo medí la altura de mi mano al piso y me dio 1.24 metros. Pues la gravedad es 9.8 metros sobre segundo.
Pero para calcular la velocidad, sí me tocaba ya con la fórmula que demostré al principio. Sería 2 raíz de 9.8, que es la gravedad, por 1.24, mi altura, sobre 3. Como se puede aquí expresar en la hoja del cuaderno, aquí está el procedimiento hecho, pero para abreviar, pues ya en la diapositiva puse el resultado. Sería la velocidad centrípeta es igual a 4.02 segundos. Este sería el tiempo que se demora el yoyo al caer. Bueno, espero que mi presentación haya sido completa. Eh, y ya, ya, corte.